Buenas noches. Hoy el ministro Pedro Cateriano, pundonoroso Pedro Cateriano, acudió al Congreso, a la Comisión de Defensa y por supuesto tuvo choques verbales con fujimoristas y apristas. Cuando no, tenemos unos bytes, un video sobre este tema, un segmento de lo que ocurrió. A diferencia del señor García Pérez, que sí se ha reunido con traficantes de armas en el pasado, como el traficante Abderramán El Asir, este ministro no se reúne con traficantes de armas, ni viaja, ni hace desviar aviones con traficantes de armas. Este ministro, como ya lo he señalado anteriormente, se reúne con sus homólogos, autoridades democráticas, que dan cuenta de sus actos, que responden ante su gabinete, que responden ante sus parlamentos, que dan cuenta ante la prensa nacional de sus países. Entonces hay una gran diferencia. No se puede comparar, señor congresista, a través de la presidencia. ¿Me quieren dar cátedra de defensa a mí? Aquellos que todos sus ministros de defensa presos y uno prófugo. Y solo uno salvó el honor, el señor Torres Asiego, ministro de Defensa en la etapa constitucional entre el 90 y el 92. No es que yo esté acusando, son hechos objetivos. Esos señores están presos por corruptos, por ladrones, por haber robado al erario nacional, por haber adquirido armas con traficantes de armas, como el señor Moisés Rothschild. Acá vemos en esta sala 3 congresistas fujimoristas, y ninguno de ellos es ratero, ni sinvergüenza, ni coimero. Los que fueron en su época están presos, y bien presos si lo fueron. De hoy en adelante no mezclemos al actual fujimorismo con el anterior fujimorismo, que desgraciadamente fallaron tanto al Estado. Nosotros merecemos respeto, ministro. El general Salazar, el almirante Tubino y la señora Cuculiza, lo único que hacemos es trabajar con honestidad en este Congreso. Y yo me siento muy afligida de pensar que ustedes fujimoristas. No es así. Dios mío, hoy en día ya no hay que poner el otro cachete, sino aprender karate, ¿no? Porque si vamos a estar en esas cosas, vamos a terminar pues siendo campeones nacionales mundiales de karate, porque no nos tenemos que defender cuando dicen fujimoristas. Habemos fujimoristas muy honestos, a los cuales yo les pido se respete, porque no nos podemos mezclar con los fujimoristas que fallaron anteriormente, ni podemos aceptar tampoco esas fallas. Y bien dice usted, recordarlos para que no se repiten, pero no recordar en las narices de 3 fujimoristas que los fujimoristas somos rateros, sinvergüenzas y todo lo demás. Y aquí no hemos venido a insultar a nadie, estamos insultando al partido que se fue hace 20 años, estamos repitiendo las historias. Usted como ministro de Estado ha venido usted acá a explicar, y explique usted las cosas para las cuales usted ha venido, y deje usted de estar insultando a personas que no están acá, que no tienen cómo defenderse. Pero que le parece poco lo que usted dice. Hágame usted el favor, señor. ¿Tiene usted respeto? Guarda el respeto, señor. Nos han puesto a las Fuerzas Armadas, la aureola, que son corruptos. Entonces inmediatamente quien pierde una licitación se va corriendo a la prensa, arma un escándalo y trata de desprestigiar la adquisición que se ha hecho. Eso no es de ahora, eso viene de atrás. Pero no hay que echarle tierra a sus antecesores, señor ministro. Puede continuar, señor ministro. Bueno, yo había pedido que no se me interrumpiera porque pierdo la ilación, pero en todo caso, como he sido aludido, yo no echo tierra. ¿Quién echa tierra falsamente sin pruebas? ¿Quiénes son los que echan almirante? No, y los políticos, los exministros, ¿quiénes son mis principales adversarios a través de la presidencia? ¿Quiénes son los que critican permanentemente? Algunas de las personas que usted ha mencionado como honorables. Esas son las personas que le han hecho desde la primera semana una campaña contra el ministro de Defensa. Y yo, en los casos de Estado, he venido acá en secreto a decir. Bueno, el pugnaz Pedro Cateriano está de alguna manera mentalmente condicionado tiene una suerte de acto reflejo con el fujimorismo y el aprismo, ¿no? Apenas los ve, tiene que atacarlos, es una cosa que no puede contener, está probablemente en su naturaleza, como le ocurrió como lo que ocurrió al alacrán en la fábula del sapo y el alacrán, ¿no?
pese a que estaba atravesando el río, le dijeron, oiga, el sapo le dice, si me vas a picar, nos vamos a hundir los dos. No, no te voy a picar. Igualito lo picó, y cuando lo estaba picando, le dijo, pero ¿qué pasó? Es mi naturaleza. Tú también te vas a morir, es mi naturaleza. Bueno, pues eso aparentemente es lo que ocurre con Pedro Kateriano, que me parece que ha quedado fijado en el libro que él escribió sobre la corrupción durante el primer gobierno de Alan García, como resultado de la comisión investigadora sobre Alan García. Él formó parte de esa comisión investigadora, escribió un libro. Entonces ahora ha recordado a Abderramán El Asir, este comerciante, este traficante de armas, con el cual efectivamente se reunió Alan García al comienzo de su gobierno, o creo que antes del inicio de su gobierno, para reducir el número de Mirage 2000 que se iban a comprar. Y efectivamente los redujo a la mitad, los había adquirido el gobierno anterior, el gobierno de Fernando Belaúnde. Y claro, ahí hay toda una suerte de sospechas acerca de cómo se negoció eso y todo lo demás. Pero hablando de Mirage 2000, algo que ha dicho el ministro Kateriano ahora, según han revelado diversos medios, es que ha acusado al gobierno anterior, al gobierno de Alan García, al Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alan García, de haber gastado 140 millones de dólares en armamentos, en gastos vinculados a equipos militares, sin que eso haya dado ningún resultado. Es decir, que se ha gastado 140 millones de dólares por gusto, y eso se presta a cualquier clase de especulación, ¿no? Pero resulta, y esto ha sido explicado por Andrés Gómez de la Torre y por el propio Antero Flores Arauz, justamente ministro de Defensa en la época de Alan García, que ahí hay una confusión, hay una falacia en esa aseveración del ministro Kateriano. No sabemos si por desinformación o por malicia. Y es que esos 140 millones de dólares se aplicaron precisamente a la repotenciación de los Mirage 2000. Pero esa repotenciación tenía 3 etapas. En una primera etapa había que repotenciar el motor, es decir, para que pudieran volar nuevamente y volar bien. Eso fue lo que costó 140 millones de dólares. Pero luego tenía que venir una segunda etapa, que es la de la electrónica, es decir, instalarles a esos aviones equipo electrónica para que funcionen, para que puedan disparar los misiles y funcionar, en fin. Y luego una tercera etapa, que es la compra de las armas, los misiles, en fin, las cosas que disparan esos Mirage. Y estas 3 etapas no se pueden hacer simultáneamente, tienen que hacerse sucesivamente. La primera fue la que se hizo entre los años 2008 y 2010. En realidad le habría correspondido a este gobierno hacer la segunda, la de la electrónica, y no la ha hecho. De modo tal que esta acusación de Pedro Kateriano terminaría siendo un boomerang, ¿no? Regresaría contra él mismo, digamos, si es que es así exactamente como lo explicaron Andrés Gómez de la Torre y Antero Flores Arauz. Pero en fin, estas son las cosas que se pueden producir cuando hay esta clase de animadversión política, ¿no? Que no hace sino generar discordia inútil en un país que necesitaría un poco de paz política, más bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Lima. Esto a propósito del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, que se ha estado discutiendo, no sé si se sigue discutiendo, parece que han ingresado en cuarto intermedio o han postergado la discusión hasta el próximo miércoles, entiendo, este proyecto de ley para modificar la ley orgánica de la carrera judicial, para a su vez modificar la escala de remuneraciones o de ingresos de los jueces, para procurar una escala más racional desde el punto de vista fiscal. Regresamos entonces con Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Lima, que así se ha movilizado en contra de este proyecto de ley. Regresamos.